Consultorio DAX. Tu salud en nuestras manos. Consultorio DAX está abierto. Bienvenidos a este espacio informativo de la División Académica de Ciencias de la Salud, en donde hablaremos temas interesantes relacionados a la salud, con especialistas invitados que estarán enriqueciendo este programa y resolviendo todas sus dudas, las cuales nos pueden hacer llegar a través de nuestro teléfono en el estudio. Estaremos transmitiendo totalmente en vivo por el canal 35.1 de TV UJAT y por las redes sociales de TV UJAT en Facebook y YouTube. Los invitamos a compartir con sus seres queridos, familiares y amigos esta transmisión. Hoy tenemos un programa muy especial dedicado a la violencia en el adulto mayor a nombre del doctor Antonio Becerra Hernández y de la doctora María Trinidad Fuentes Álvarez, coordinadora de la Maestría en Gerontología Social Integral y representante del Cuerpo Académico Salud y Cuidado Integral. Nos agradecen este espacio en Consultorio DAX para abordar este tema que iniciaremos viendo desde el legado UJAT. En esta ocasión, le comento, tenemos como invitada a la maestra en Gerontología Social Integral, Berlín del Carmen Bichel Cruz. ¿Cómo está? ¿Cómo está, maestra? Bienvenida. Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, empecemos por lo básico, maestra. ¿Realmente nos puede compartir qué es la violencia? Claro que sí. Como tal, una definición en general y específica de la violencia no podría dar porque existen distintas disciplinas y áreas de conocimiento que se encargan del estudio de esta. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud la define como el uso deliberado o intencional de la fuerza física para causar daño hacia otra persona. Es lo que se hace intencionalmente, ¿sí? Como dicen, con dolo hacia causar daño a otro ser, y esto lo define la Organización Mundial de la Salud de esta manera. Muy bien. Bueno, la violencia intrafamiliar realmente sí es una agresión entre la familia o tiene otra consideración, pues ya abordando el tema. En la familia, bueno, como tal es en el espacio de convivencia. Realmente se tiene muy normalizada la violencia. Por ejemplo, si se pregunta cómo se tratan o cómo se educan, pues sabemos que para la educación y todo se usa, muchos dicen el cinturón, ¿no? Para poder educar, porque dicen que las letras con sangre no entran. Sin embargo, esto es un error porque se causa mucho daño físico, psicológico, daño emocional también. Y esto se va repitiendo si no se pone un límite a este tipo de educación, y obviamente no debería de ser una educación que se tenga porque es algo erróneo, ¿no? Muy bien, sobre todo en la familia, Así ¿no? es. Ya vamos a abordar aquí en Tabasco, pero hay un índice alto, bastante alto, de violencia intrafamiliar y aparte sobre los adultos mayores. En ese sentido, maestra, ¿cómo se le puede describir a la violencia que sufre el adulto mayor? Ok, bueno, la violencia que sufre el adulto mayor. Realmente este es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque no se ha estudiado mucho al respecto. Realmente se ha tomado más en cuenta la violencia que sufren los niños, la violencia que sufren las mujeres, pero se ha dejado como rezagado en este tema al adulto mayor. Y esto es algo en lo que queremos crear conciencia. ¿Por qué? Porque el adulto mayor también es un ser que obviamente ya cumplió ciertas etapas de su vida, ya llega a la etapa de adulto mayor, en el cual, por ejemplo, cuando llega la jubilación y tienen que estar en casa, muchas veces esa convivencia, ellos cuentan con un cuidador ya sea, o cuidador primario, pero ¿qué es importante? ¿Cómo llega el adulto también? Si llega a ser un adulto funcional, que no dependa físicamente de otras personas. Muchas veces la violencia que se le da al adulto mayor es porque es tanto dependiente económico como dependiente también físico. Tienen alguna discapacidad, entonces requieren de otra persona que esté a su cuidado. Y también algo que también me gustaría hacer énfasis en esto es estar pendiente también del cuidador, porque obviamente también tiene desgaste físico y emocional. Entonces esa persona que está a cargo de otra persona también cómo se va deteriorando también física y emocionalmente. Sí es importante pues estar al pendiente de ambas partes en este sentido. Muy bien tenerlo en cuenta, ¿no? Así es. Y maestra, ¿cuáles son los tipos de maltrato ejercido, en este caso a los adultos mayores, su frecuencia y cuáles son el tipo de agresiones? Sí, bueno,
Estadísticamente, en muchos estudios se ha encontrado que la violencia que se encuentra más es la violencia psicológica, este daño verbalmente, se desvaloriza a la persona, también el daño físico, es decir, ese daño corporal o ese deterioro físico causado a otro, también el abuso sexual, ese acto sexual sin consentimiento, el abuso económico. Actualmente sabemos que hay un apoyo económico que se le da a los adultos mayores bimestralmente, entonces a veces este adulto mayor realmente no tiene su dinero como tal, sino va a otra persona, que es, por ejemplo, el hijo o la persona que está a cargo de su cuidado, quien recibe este dinero. Entonces hay una mala administración de ese fondo económico del adulto mayor. Hay una violencia económica en este Exactamente. caso, ¿Por qué? Porque se cree que el adulto mayor no tiene la capacidad suficiente como para poder manejar su propio dinero, o aquellos adultos que se la pasaron trabajando durante toda su vida y pues tienen su jubilación, tienen su pensión, entonces obviamente se les dice que no cuentan con las capacidades cognitivas o funciones para poder administrar su dinero y ya otras personas quieren hacerse cargo de eso, ¿no? Entonces sí es algo que hay que hacer conciencia, que el adulto mayor todavía puede y es capaz de hacerlo, con más años de experiencia, claro. Sobre todo, ¿no? Así Qué es. triste. Y bueno, maestra, ¿por qué considera tan importante investigar la violencia? Compártanos esta parte. Sí, es importante porque, como ya había mencionado, es un tema que no se ha abordado mucho, es un tema que se ha ido rezagando. Por ejemplo, si buscamos en la búsqueda de la literatura y todo, se encuentran más temas sobre violencia a la mujer, violencia de género, violencia infantil, pero poco se habla de la violencia al adulto mayor, ¿sí? Y se les está violentando tanto en los espacios públicos, en casa, en las instituciones, podría darse, ¿cómo decirlo? No quiero decir como que directamente se den en las instituciones, pero a veces por esa normalización que tenemos de la violencia, el no hacer caso, la negligencia, la violación a sus derechos humanos también, es algo que se está dando, que actualmente si uno habla con un adulto mayor y se acerca a ellos, pueden abrirse, ¿no? En ese tema de, tal vez no le estás golpeando, pero el ser indiferente ante lo que ellos quieren decir, ante lo que ellos quieren expresar, ya estás de alguna manera violentando a ese adulto, ¿sí? Porque actualmente igual, bueno, me preguntaban, ¿no? ¿Cuál es la importancia de hacer reflexión de esto? Es porque realmente al adulto mayor no hace mucho que se le está protegiendo. Estas políticas públicas existen, pero no hace mucho que fueron creadas, hace apenas unos años que están en función. Todos gozamos de derechos humanos, pero también los adultos mayores tienen sus propios derechos como personas adultas mayores. Muy pocos tienen conocimiento de ello. Por ejemplo, sabemos que hay instancias que protegen al adulto mayor, como el INAPAM. Por ejemplo, hay servicios de asesoría jurídica para ellos, para que puedan de alguna manera también informarse de esos temas que a veces se ignoran o que no tal vez se ignoren, algunos lo saben, sin embargo tal vez el miedo a hablar o el miedo a buscar esa ayuda. No tienen ese respaldo, Así ¿no? es. Y aquí en Tabasco, ¿cuáles son las estadísticas que hay en cuanto a la violencia al adulto mayor? Bueno, en el estado de Tabasco como tal, esa es como una propuesta que queremos realizar. Por ejemplo, en este momento que me encuentro como estudiante de la maestría en gerontología, es una de las propuestas que se quieren realizar, el acercamiento a este tema de la violencia al adulto mayor. Porque como ya había mencionado, hay muy poca reflexión y muy poca investigación al respecto. Estadísticamente se ha encontrado a nivel mundial, por ejemplo, que para el año 2050 la pirámide poblacional se va a invertir, ¿sí? ¿Por qué? Porque actualmente el adulto mayor es lo que más hay a nivel poblacional. Por ejemplo, la población de mayor de 60 años está aumentando. ¿Y esto qué trae consigo? Bueno, que las tasas de natalidad estén disminuyendo y las tasas de mortalidad también. Aunque con ello también hay consecuencias, por ejemplo, que las tasas de mortalidad estén disminuyendo y el avance que ha tenido la ciencia es algo muy importante que ha incrementado el envejecimiento poblacional. ¿Por qué? Porque actualmente las enfermedades y todo, bueno, ya hay medicamentos, hay especialistas también y hay tratamientos médicos que ayudan y protegen, ¿no? en este cuidado a la salud y a la calidad de vida que puedan tener. Muy bien, perfecto.
Bueno, mire, finalmente aquí en Tabasco cabe hacer la reflexión, ¿no? Para las personas que nos sintonizan, la importancia de cuidar a nuestros adultos mayores, ¿no? Y que pues sí, realmente es no nada más una afectación a nivel pues nacional, sino a nivel mundial. Muchísimas gracias, maestra, por venirnos a compartir con nosotros su conocimiento y en este tema tan importante en el sector del cuidado a nuestros adultos mayores, y por eso forma ahora parte del legado UJAT. Bueno, en breve estaremos con más aquí con nuestra invitada estelar, pero antes vamos a conocer un poco acerca del tema de hoy. La Organización Mundial de la Salud, OMS 2002, define la violencia como el uso internacional de la fuerza o del poder físico, de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. La población adulta mayor es la más dispuesta a sufrir violencia física, psicológica y hasta sexual. En el estado de Tabasco existen alrededor de 250,000 adultos mayores, en el que, de acuerdo a datos periodísticos, aproximadamente el 15% de las personas mayores de 60 años sufren algún tipo de violencia, que en ocasiones no es denunciado ante las autoridades competentes. Esta puede ser ejercida por familiares, vecinos o desconocidos, con o sin intención de hacerlo, y puede darse dentro de la familia, en la comunidad o por parte de las instituciones donde son albergados. Los programas de apoyo para los adultos mayores y los lugares de esparcimiento son insuficientes ante la falta de apoyo económico, siendo ellos mismos los principales benefactores para continuar con sus actividades en el caso de sus vidas. El maltrato en esta etapa es un problema social que afecta la salud y los derechos humanos de millones de personas mayores en todo el mundo, por lo que merece atención urgente desde el núcleo familiar hasta el exterior. En 2011, las Naciones Unidas proclamaron el 15 de junio como el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, una jornada en la que se manifiesta el rechazo a la violencia contra este sector de la sociedad. Es, por desgracia, un problema frecuente en nuestra realidad que necesita ser visibilizada. Bien, es momento de hacer una pequeña pausa y al regresar hablaremos sobre la violencia en el adulto mayor. No se lo pierda. Ya estamos de regreso y en este día en la consulta nos acompaña la doctora Flor del Pilar González Javier, especialista en gerontología social, con quien vamos a platicar sobre la violencia en el adulto mayor. Muy bienvenida, doctora. Gracias por asistir aquí al programa. ¿Qué tal? Mucho gusto. Es un placer para mí estar aquí con ustedes hoy compartiendo esta mañana un poco de lo que sabemos sobre el adulto mayor. Y bueno, iniciar con esta parte de la cultura gerontológica. Es algo que les voy a enfatizar mucho en el transcurso de la entrevista, porque se me hace un espacio bastante interesante, un espacio que además tiene audiencia y que yo creo que es importante para poder inyectar un poquito de lo que nosotros trabajamos desde la universidad y bueno, desde las diferentes áreas en donde tratamos adultos mayores. Muchas gracias. Muy bien, doctora, gracias a usted. Pues nos puede empezar a platicar desde la base, ¿no? ¿Qué es el envejecimiento? Porque veníamos hace unos momentos platicando sobre la violencia en el, pues en el adulto mayor, ¿no? Y mucha gente quizás nos estará viendo en televisión, en Facebook también, que nos pueden hacer llegar también sus preguntas. Y pues mucha gente puede decir, bueno, es que la violencia es que le peguen, pero yo no le pego a mi papá o yo no le pego a mi mamá. Pero realmente hay diferentes tipos de violencia. Claro. ¿Lo puede empezar a abordar, por favor? Sí, vamos a empezar con definir qué es el envejecimiento y posteriormente qué es un adulto mayor, porque nos vamos a centrar en esta parte del adulto mayor. Y bueno, el envejecimiento es simple y sencillamente un proceso fisiológico, un proceso natural, que además empieza desde la misma concepción del ser humano. Desde que se une el óvulo con el espermatozoide, empezamos a envejecer.
Y dirían ustedes, bueno, pero eso no quiere decir que esté viejito, ¿no? Bueno, es simple y sencillamente el proceso por el cual ocurren diferentes cambios a nivel de la estructura y de la función de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, mientras ocurran estos cambios, vayan ocurriendo estos cambios, pues van a ir surgiendo procesos en donde van disminuyendo nuestras funciones, nuestras estructuras corporales, ¿no? Van disminuyendo su función, van modificando su estructura y por lo tanto pasamos en este proceso de envejecimiento, ¿sí? Entonces, eso es envejecer, serie de cambios naturales. Todo ser vivo va a pasar por ese proceso, ¿sí? Hasta ahorita no ha nacido, no ha existido ni han encontrado la fórmula para detener el proceso. Entonces todo ser vivo va a pasar por el proceso de envejecimiento, ¿no? Muy bien, doctora. Entonces, hablando de esto ya específicamente, ¿cuál sería el significado de lo que es el adulto mayor? Sí, para la Organización Mundial de la Salud, y yo la menciono porque al final de cuentas es una organización rectora a nivel mundial. Bueno, para la Organización Mundial de la Salud, el adulto mayor es una persona de más de 60 años, ¿sí? Hace una pequeña diferencia en países en vías de desarrollo y países desarrollados, y bueno, en vías de desarrollo es a partir de los 60 años y en países desarrollados a partir de los 65 años. México está dentro de los países en vías de desarrollo, por lo tanto, es a partir de los 60 años. Una persona que ya pasó por diferentes etapas de su vida ha llegado a la edad adulta mayor a partir de los 60 años. Muy bien, doctora. Y bueno, se conoce realmente que existe una especialidad que trata a los adultos mayores, que viene siendo la gerontología, también la geriatría, y ¿nos podría comentar cuál es la diferencia que existe en ambas especialidades? Así es. En la parte médica, ¿no? Y del área de la salud, hacer esta distinción es importante. Sí. Porque muchas veces podemos decir, es que voy a ir con el gerontólogo, pero yo quiero que me cure mis enfermedades, ¿no? Y entonces estamos equivocando un poquito esta parte. Y bueno, la gerontología es una ciencia como tal, ¿sí? Una ciencia que está integrada por muchas otras ciencias, o otras ramas de la ciencia, y es una ciencia multi e interdisciplinaria, en donde conjugan muchas disciplinas, muchas ciencias, tales como la geriatría, como la economía, la administración, la enfermería, la nutrición, la psicología, la rama que tiene que ver con el derecho, por supuesto que tiene que ver lo legal con el adulto mayor, también la actuaría, que hoy está en boga por el asunto de los seguros de vida y todo lo demás, y bueno, una serie de disciplinas que están alrededor y de las cuales nos valemos como gerontólogos para poder evaluar a un adulto mayor. Entonces la gerontología atiende y ayuda al adulto mayor, lo estudia desde una perspectiva integral, ¿sí? En donde le vemos aspectos psicológicos, sociales, biológicos y también, por supuesto, del área de la salud. Sin embargo, la geriatría es una rama de la medicina, ¿sí? Que está enfocada especialmente a atender problemas de salud o patologías, enfermedades del adulto mayor, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia. La geriatría sí puede ayudar a la gerontología en la cuestión de la salud, y también la geriatría puede valerse de la gerontología para poder atender al adulto mayor de manera integral. Pero sí existe esa diferencia, sin embargo son complementarias una con otra. Muy bien, doctora. Y ya abordando el tema, pues ya médico con los adultos mayores, ¿cuáles son las enfermedades principales que aquejan a nuestros adultos mayores? Sí, hoy en día pues vivimos estamos pasando por una pandemia, ¿no? Sin embargo, vivimos en pandemias que permanecen por mucho tiempo, pandemias permanentes ya desde más de 15, 20 años, en donde la transición demográfica tiene mucho que ver con el asunto de la aparición de
nuevas enfermedades. Anteriormente las personas morían por accidentes, por infecciones. ¿Por qué? Porque hacían falta vacunas, hacían falta recursos en salud, etcétera. Hoy en día ya tenemos todo esto a nuestro alcance, está un poquito más al alcance de la mayoría de las personas y bueno, hoy en día la población ha cambiado sus hábitos alimenticios, ha cambiado su estilo de vida y pues las tasas de mortalidad y de morbilidad en el adulto mayor están relacionadas con enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades que están relacionadas con el sistema respiratorio, el EPOC, el asma y todas las que integran ese síndrome. Y bueno, hoy en día las enfermedades crónico-degenerativas son las que van a atacar o que están prevaleciendo en la población adulta mayor. Pero además de estas enfermedades crónico-degenerativas, están además relacionándose enfermedades que tienen que ver con el deterioro cognitivo del adulto mayor. Antes podían llegar las personas adultas mayores a edades de 80, 90 años con una integridad en la cuestión cognitiva. Hoy en día se ve que a edades de los 60, 70 años ya padecen demencia o un deterioro cognitivo leve, ¿no? Doctora, ¿y eso se debe a algo? ¿Hay un factor que lo detone de que ahora es como a una temprana edad? Porque 60 años, digo, yo sé que es pues ya una cuestión ya establecida, ¿no? Pero es una persona joven realmente. Claro. Sí, una persona que con los debidos cuidados y con las debidas prevenciones en la edad joven, en la edad adulta, pudiéramos llegar a tener un estilo de vida y una calidad de vida pues buena, satisfactoria, óptima para la edad que estamos viviendo, porque ya hay muchos cambios, ya nuestros ojos no funcionan de la misma forma, nuestros oídos no funcionan de la misma forma, nuestro corazón no funciona de la misma forma, ¿no? Muchas de nuestras actividades o estructuras corporales ya han modificado su función. Esto es normal, sin embargo, si le vamos añadiendo que cada día tenemos una vida más sedentaria, ¿no? Falta de actividad física, nuestra cultura de leer, de conocer más, de estudiar más allá de lo que hasta primaria, secundaria, prepa y quizá licenciatura nos permita, pues esto va a estimular de alguna manera pues nuestro sistema nervioso central, en este caso nuestro cerebro. Nuestra memoria, es importante también tener estos crucigramas, estas actividades, ¿no? Estar recordando constantemente cosas, poniéndonos retos en la cuestión cognitiva, en la cuestión de memoria y por supuesto la cuestión emocional. Una de las grandes factores de riesgo para que aparezcan este tipo de enfermedades es también la depresión en el adulto mayor. Se da mucho, es una de las patologías que tienen que ver con el área emocional, ¿sí? Que está muy en boga y que tiene mucho que ver con el factor de riesgo para la aparición de estas enfermedades. Entonces, todo el estrés que vivimos hoy en día con la parte de las enfermedades, con la parte social, con la violencia que ya comentaba nuestra compañera anteriormente, con esta parte de denigrar de alguna manera la figura del adulto mayor. Antes, pues yo lo viví esta transición y era un respeto hacia el adulto mayor. Hoy en día ya es el adulto mayor que está olvidado allá en el rincón, que está olvidado en su casa, que está solo, ¿sí? Y pues todo esto tiene una incidencia o tiene una participación en la aparición de estos grandes síndromes que hoy llamamos síndromes geriátricos. Y doctora, entonces, ¿a qué se debe que se ha perdido más bien el respeto a nuestros adultos mayores? Porque esto es algo importante. Antes yo recuerdo que, bueno, mi mamá me platicaba, ¿no?, que se respetaba muchísimo a los abuelos, a las abuelas, y el cuidado máximo era para ellos, sobre todo pues ya a cierta edad. Ahora usted menciona que se han perdido prácticamente pues ese valor, ¿no?, de cuidar a nuestros adultos mayores. ¿Cuál ha sido el detonante o a causa de qué viene este descuido o este abandono? Fíjese que cuando nosotros abordamos el tema del adulto mayor y lo analizamos,
nosotros observamos que hay 3 perspectivas muy importantes que ver. Envejecemos desde la perspectiva biológica, desde la perspectiva psicológica, pero también desde la perspectiva social. Y esta parte del área social es muy importante, ¿sí? Cuando nosotros hemos tenido una influencia en el adulto mayor en cuanto a la cultura, en cuanto a lo que heredamos, es ahí donde vamos o incentivando o perdiendo estos valores. Muy bien, doctora. Vamos a seguir con este tema tan interesante para las personas que nos están viendo. Vamos a ir a una pausa, un corte breve y ya volvemos con más información. Ya estamos de vuelta con más en la consulta. Mire, aquí sigue nuestra invitada, la doctora. Y bueno, seguíamos hablando, doctora, sobre los cuidados que debe de tener el adulto mayor. Abordando un poquito más el tema, usted mencionaba que hay una evaluación multidisciplinaria, una atención en este caso, y una evaluación integral en el adulto mayor. ¿Nos puede explicar en qué consiste? Sí. Cuando nosotros valoramos al adulto mayor, les decía, pues cuando es del área gerontológica, pues abordamos integralmente varios aspectos, les decía yo, el biológico, el psicológico y el social. Y bueno, hay una serie de instrumentos que han sido creados por diferentes autores, autores internacionales y nacionales. El Instituto Nacional de Geriatría, de hecho, ha sido uno de los pioneros en generar propuestas para estos instrumentos que realicen o que nos ayuden a realizar la evaluación gerontogeriátrica integral. Hoy le llamamos gerontogeriátrica porque sí tiene la parte de las patologías, la parte de quizá una historia clínica que muchos de los médicos conocemos, pero también tienen instrumentos que evalúan la parte emocional, la parte psicológica, la parte cognitiva, la parte social, ¿sí? Y la parte funcional. Este es un tema muy importante, ¿sí? Porque el adulto mayor, algo que no debe de perder en toda su vida es la funcionalidad. La funcionalidad es la capacidad del adulto mayor de poder resolver en la medida de sus posibilidades y de su edad las necesidades de su entorno, ¿sí? Entonces, cuando el adulto mayor pierde esa capacidad por alguna situación psicológica, social o biológica, por alguna enfermedad, sí, entonces caemos en una discapacidad, ¿sí? Y lo que menos queremos es que nuestro adulto mayor caiga en este estado, porque entonces va a ser dependiente de otras personas, va a necesitar ayuda para comer, para vestirse, para salir a cualquier lugar, para realizar sus actividades básicas, y entonces esto es un problema familiar, un problema económico y también de salud pública, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, nos platicaba un poquito también, podría abordar sobre la maestría que existe en el adulto, pues en este caso, ¿no?, sobre esta especialidad. Sí, la universidad como también pionera a nivel regional, porque a nivel regional en los estados de Campeche, Chiapas, Veracruz y Tabasco, bueno, Tabasco es pionera en la generación de una maestría que esté enfocada en la valoración, en el estudio del adulto mayor, en preparar personas, en preparar profesionales de la salud que estén con este grado de sensibilidad hacia el estudio del adulto mayor. Es muy difícil encontrar este perfil muchas veces, pero cada día aparecen más personas que están interesadas en ingresar a esta maestría. Cuando empezaba la maestría, empezaba con algunos 5, 6, en mi generación hubimos solo 2 alumnos, pero hoy en día, además de ser una maestría pionera, una maestría
con visión, ¿no? Porque ha sido la visión de la universidad también, ir previendo ciertas situaciones sociales y resolver también situaciones sociales. Bueno, también es una maestría que hace ya 4 años está en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. Entonces, se logró ingresarlo al PNPC de CONACYT y bueno, hoy en día sus estudiantes, ya llevamos 2 generaciones, hoy está la tercera, la compañera que anteriormente estuvo con nosotros es estudiante de esta maestría y bueno, hoy gozan de una beca que el CONACYT les da, ¿no? Gozan también de reconocimiento a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, retomando también el tema, que esto es muy importante, gracias a Dios, pues se está tomando en cuenta esta especialidad que tanta importancia va a tomar más adelante, ¿no? Porque como mencionaba la maestra anteriormente, en unos 20 años la mayoría de la población pues va a ser adulto mayor, ¿no? Bueno, y hablando ya en cuanto a la atención del adulto mayor, ¿cuáles son las opciones que tienen estos pacientes? Sí, la atención del adulto mayor se da desde diferentes perspectivas, diferentes áreas de la salud y bueno, hoy tenemos modelos de atención gerontológica. Con base a estos modelos es la atención que nosotros podemos prestar al adulto mayor y tenemos dentro de los diferentes modelos instituciones, ¿no? Dedicadas a la atención permanente del adulto mayor, es lo que llamamos hoy en día los asilos, ¿no? Aquí en nuestro estado tenemos instituciones de atención permanente, tenemos la Casa del Árbol, que es parte del sistema del DIF estatal, tenemos también otro modelo de atención de la misma institución, que es el modelo de atención de centros de día, ¿no? Okay. Este es un modelo de atención que no es permanente, solamente es temporal por unas horas del día, muy similar a lo de las guarderías de los niños, pero aquí son actividades dedicadas al adulto mayor, a la estimulación cognitiva, a la atención integral, porque hay nutriólogos, hay psicólogos, hay rehabilitadores, ¿no? Y además una gama de actividades para estimular y ayudarlos a perpetuar esta parte de la funcionalidad mental y física, ¿no? También hay otros modelos de atención, por ejemplo, hay centros de atención al adulto mayor en donde encontramos una serie de especialistas relacionados con la atención del adulto mayor. Hay centros en donde llega a la consulta el adulto mayor y entonces lo ve un gerontólogo, lo ve un internista, lo ve un psicólogo, un nutriólogo. Sin embargo, estos modelos no están ahorita en Tabasco no los tenemos a la mano, pero ya están siendo parte de la agenda de atención del adulto mayor en las políticas públicas internacionales y no dudamos que pronto en México y en nuestro estado pues también se retomen estas propuestas, ¿no? Muy bien, bastante interesante, sobre todo por la interacción social que tiene el adulto mayor con pues otros adultos mayores, se siente pues integrado, tomado en cuenta, ¿no? Esto estaría muy interesante para que nuestro presidente lo tomara muy en cuenta, claro, ¿no? Bien, doctora, hablando en este caso sobre, independientemente de las patologías, ¿cuáles son los mayores problemas que enfrenta el adulto mayor? Hoy en día tenemos muchos problemas, sin embargo, todos pueden resolverse, todos tienen la opción de resolverse. Yo creo que más bien son situaciones que se han ido generando, ¿no? Por herencias de malos hábitos, de malas concepciones. Hay un término que se llama edadismo, ¿sí? Es un término en donde negativamente concebimos a la edad, a la tercera edad o a la edad adulta mayor. Nosotros, si nosotros les pedimos, por ejemplo a mis alumnos les digo a veces, ¿se pueden ver ustedes, pueden concebirse como adultos mayores? La mayoría de ellos no puede, ¿sí? No puede concebirse, no tiene esa capacidad de verse como un adulto mayor. ¿Por qué? Porque tiene una visión negativa hacia el adulto mayor. ¿Qué es? El adulto mayor ya es una persona que depende de otra gente, ya es una persona chacosa, es una persona
que da problemas, que no entiende de razones, que no tiene recursos económicos. Y bueno, esto lo vamos transmitiendo y lo vamos haciendo una realidad con el paso del tiempo. Sin embargo, hay opciones de prevención de estas situaciones. El ahorro, la economía, no todos tienen opción a pensión, ¿sí?, ni a jubilación, entonces, pero sí hacernos desde pequeños esta buena práctica del ahorro, ¿no? Esta cuestión de los hábitos, de incentivar buenos hábitos, hábitos de lectura, hábitos de estudio, hábitos de algunas estrategias de memoria, obviamente la actividad física, practicar un deporte o al menos caminar, nos dicen los especialistas, ¿no?, al menos caminar unos 30 minutos diarios, ir constantemente a chequeos con los médicos para ver cómo estamos de nuestra glucosa, de nuestra presión arterial, para que nos valoren integralmente y ver cómo estamos y no dejar para cuando ya nos aparecen los síntomas de las enfermedades que son catastróficas muchas veces, ¿no? Entonces, hay formas de ir modificando esta concepción, esta mala concepción del adulto mayor, y yo creo que la mejor forma de irlo modificando es que nuestros adultos mayores en realidad tengan las oportunidades que necesitan para poder sobrellevar su vida y disfrutar su vida lo mejor posible. Así como disfrutamos la infancia, la adolescencia, la juventud, también es importante disfrutar la edad adulta mayor, porque es una etapa, una más de nuestras etapas de la vida. Bien, doctora, y antes de finalizar, ya nos quedan poquitos minutos, entonces, ¿cuáles serían las formas de prevención para lograr una vejez digna y libre de violencia? Que nos lo platique a nuestro público que nos está viendo en pantalla, porque muchos pues también son de la tercera edad y en este caso pues serían hábitos preventivos como lo mencionaba usted, ¿no? Así es. Le decía yo al inicio, a mí me gusta siempre decirle a mis alumnos, a las personas que conozco, generar esta nueva cultura gerontológica. La nueva cultura gerontológica es una era, nosotros ya estamos en una era del envejecimiento, una era en donde vamos a tener prioritariamente población adulta mayor, pero qué calidad de vida, qué tipo de personas adultas mayores queremos tener en nuestro alrededor, qué tipo de personas adultas mayores queremos ser. Entonces, primero pensar en lo que nosotros queremos ser e invitar a nuestras personas que pronto serán adultas mayores, a las personas que ya son adultas mayores, a tener esta concepción positiva del adulto mayor, a disfrutar de nuestra vida, a disfrutar de los beneficios de tener tiempo libre, a disfrutar de los beneficios de tener también una pareja, de tener a sus hijos, de tener a sus nietos, de tener su hogar y de tratar de continuar siendo productivos en nuestra vida, ¿sí? Continuar siendo unas personas funcionales y personas que puedan desempeñar un papel importante en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, doctora. Agradecemos el tiempo que nos ha brindado aquí en la consulta. Muy interesante este tema. Esto fue la consulta. Vamos a una pequeña pausa. Ya regresamos con más información. No se vayan. Ya estamos de regreso y es un orgullo para nosotros presentarles Investigaciones DAC. En esta ocasión les presentaremos el tema invisibilidad en el adulto mayor y por primera ocasión nos acompaña un profesor muy querido investigador para platicarlo en persona, el maestro Eberto Romeo Priego Álvarez, doctor en Ciencias de la Salud con orientación sociomédica, en este caso. Muy bienvenido. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por esta invitación. Estamos a tus órdenes. Perfecto, muchas gracias por estar aquí. Mire, lo primero sería comprender los conceptos que venimos hablando, ¿no? En este caso específicamente por invisibilidad, ¿qué se entiende? Creo que es algo que está muy hilado con lo que se ha venido señalando.
Y dijéramos que la invisibilidad es una situación en la que no se es evidente la presencia de un adulto mayor. Es decir, en aquellos momentos en que están, pero no, sin estar. Y eso, al no ser visibles, el no estar presentes, el ser ignorados de cierta manera, y en ocasiones llegar hasta el maltrato o el abandono, es lo que refleja la invisibilización en el adulto mayor. Ah, muy bien, o sea, una persona pues ignorada, que sí está, pero es como si no estuviera. Es parte, lo has dicho, es una parte de una ignorancia, de estar ignorado, pero también puede ser un olvido, como se ha señalado, o un abandono del mismo. Muy bien, doctor. Entonces, ¿de qué manera se manifiesta la invisibilidad en el adulto mayor? En el adulto mayor se manifiesta de diversas maneras porque hay diversos ámbitos. Es decir, pudiéramos decir que hay un ámbito en el que normalmente ubicamos al adulto mayor, pero que no necesariamente es el único, y que es en el entorno familiar, en su núcleo familiar. Pero también, si esta persona sigue en activo, pudiera ser esa invisibilización en el ámbito laboral, en el ámbito también de la atención médica. En la asistencia sanitaria también hay procesos de invisibilización, y en el ámbito social, como se ha señalado, creo que la doctora señaló un aspecto muy importante, que es ver a la vejez en un concepto social, en el que sin duda ha habido un cambio. En sociedades que antiguamente el adulto mayor tenía una presencia y era muy importante, era poseedor del conocimiento y muy valorado en la toma de decisiones grupales del ámbito, ha pasado una situación en la que el adulto mayor se ha vuelto, dijéramos, obsoleto, que nadie quiere llegar a viejo, como señala la doctora, porque es una visión muy negativa de esta etapa. Doctor, de hecho me ha tocado preguntarle a compañeros, tanto de trabajo o a lo largo de mi vida, cómo se ven, como mencionaba la doctora, de adultos. Y muchos dicen, yo no pienso llegar a los 60 años, yo no creo llegar a los 60 años porque tenemos un mal concepto de la vejez, ¿no? Son hábitos, pues, quizás aprendidos por cómo se ha deteriorado pues esta etapa del adulto mayor y que lo estamos viendo, ¿no? ¿De qué manera usted sugiere, doctor, que se podría mejorar esta parte? Digo, independientemente de lo que comentó la doctora, los cuidados preventivos, ¿no? Enfatizando un poco más, son hábitos y en este caso pues también valores, ¿no? Que nuestra población debería de tener, sobre todo nosotros, los llamados millennials, que venimos pues quizás con esa falta de atención al adulto mayor porque no es algo que se nos enseñó. Antes había ese énfasis en que tienes que respetar a tus adultos mayores, tienes que lidiar con tu adulto mayor y no se veía como una carga, se veía como una responsabilidad. ¿De qué manera podemos lidiar con ello o ir aprendiendo a lo largo de estos años, más bien, el cuidado a nuestros adultos mayores? Bueno, ha señalado muchos puntos y creo que el más importante aquí son los estilos de vida. Bien. Y una de las cosas que le debemos enseñar a los jóvenes es que el llegar a viejo es un proceso en el que todos vamos a estar y que muchas de las cuestiones de lo que estás haciendo ahora van a ser el reflejo de lo que va a ser de esa etapa, dijéramos, de la adultez, del adulto mayor, básicamente. Entonces, si quieres tener un envejecimiento exitoso, pues tienes que comenzar desde ahora. Y esos hábitos de vida son muy importantes. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, primero valorar. Tenemos mayor esperanza de vida. Entonces, cuando tú señalas ahora de que una persona de los 60 años, una persona de los 60 años no es un adulto mayor en este concepto. Así es. Es una persona que está en activo y que sigue trabajando. Entonces, habría que ver en términos de la edad biológica, hasta cuándo podemos retrasar el proceso de envejecimiento. Porque asociamos el envejecimiento con el declive y el declive biológico. Y dijéramos que el declive biológico está comprobado que lo podemos, dijéramos, tener, definitivamente ya no puede pasar de los 75 años. Y entonces 60 años en esta etapa
pues es una etapa muy productiva. Los 20 pues se han convertido ahora en la etapa de la adolescencia, los 30, 40 pues estás joven. Así es. Y así vamos demorando, ¿no? Una persona de 50 años tiene muchos proyectos por hacer. Entonces esta concepción tiene que ser con que, bueno, tenemos tecnología, que tenemos avances, pero que los estilos de vida tienen que ser muy importantes para mantenernos saludables y llegar a ese envejecimiento exitoso. Entonces, primer punto, ¿qué hacemos nosotros para garantizar que ese proceso de edad adulta, de adulto mayor, podamos estar completamente en activo? Muy bien, doctor, y es que aparte hay que mencionar algo muy importante y recalcarlo nuevamente. Hace unos años, yo recuerdo que pues, nuestros adultos mayores todavía gozaron, más bien, de esta parte de la jubilación jóvenes. Para mí 50 años son jóvenes, antes se jubilaban a los 50 años, 55, ¿no? Ahora, según la ley, pues a nosotros nos va a tocar jubilación hasta los 65 y es un poco contradictorio, ¿no? Porque se dice que el adulto mayor pierde ciertas actitudes y aptitudes para desarrollar un trabajo o ser independientes. Y según la situación laboral te dicen, bueno, tú eres productivo hasta los 65 años. ¿Qué va a pasar ahí, doctor? Que, como ya lo señalábamos, en primera hay que ver un proceso económico y un proceso de trabajo. Los que se jubilaban antiguamente a edades más tempranas es porque la esperanza de vida no era la misma. Es decir, cada vez aumentamos la expectativa de lo que podemos vivir. Y si estamos viviendo cada vez más y en los próximos años tendremos más centenarios, es gente que va a llegar a 100 años y que incluso se está pensando en incrementar a futuro con el desarrollo tecnológico y los avances médicos, probablemente hasta 130 o 140 años. Wow. Habrá en el transcurso de este siglo. Probablemente de este siglo, pero en el milenio es segurísimo que sí. Tenemos que pensar que, bueno, tenemos que seguir siendo productivos, porque no debemos asociar el adulto mayor como el cese de toda actividad. Por ahí se dice que el adulto mayor es la etapa en mayor plenitud, en que podemos hacer más cosas. Y te voy a poner una analogía tan interesante. Es como en cuestión de informática. Un adulto mayor es como el disco duro que almacena muchísima información. Muy bien. A lo largo de su vida va generando información que tiene que procesar. Entonces tiene tal cantidad de información que le enlentece su capacidad de respuesta. ¿Qué sucede con los jóvenes? Pues no tienen la misma experiencia, no tienen la misma información y su capacidad de respuesta es más rápida y actúan un poquito más por impulso. Entonces tenemos que ver que un adulto mayor, bajo ciertas condiciones laborales, puede seguir siendo productivo y tiene mucho que aportar a la sociedad. Y por ahí te podría decir del reciclaje de los viejos. Ah, muy bien, doctor. Entonces, rapidito nos puede abordar, ¿cuál es el impacto de esta problemática? La problemática de esto, pues bueno, yo entiendo que los sí, jóvenes... de la invisibilidad. Bueno, de la invisibilidad, pues mucho, porque si el no estar presente, se convertirse en un mueble, algo te va a generar muchos años de vida perdido. ¿Qué quiere decir esto? Va a impactar emocionalmente al individuo y puede llevarle a tener cierto miedo, cierto temor, vivir con miedo. Puede generar discapacidad al no estar en activo, estar abandonado frente a un televisor, estar sentado, ser un mueble más de la casa sin actividad, pues hace que esas personas que pudieron haber vivido más años se reduzcan. Y doctor, entonces finalmente para esta problemática hay una solución. Coméntenos cuál sería el proceso. El proceso es muy simple, educación e información. En la medida que todos sepamos estas cuestiones que se ha señalado, que el ser viejo no es estar obsoleto, que hay que crear las condiciones para estar en activo y garantizar
un envejecimiento exitoso que nos permita, como dice la palabra, vivir los mejores años de la vida con toda la experiencia, con todo el conocimiento en plenitud. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Pues aquí está la invitación a todas las personas que nos están viendo. Hay que informarnos, hay que tener un poquito más de conciencia con nuestros adultos mayores. Estuvo bastante completo este programa. Muchas gracias por su asistencia, doctor. Bien, hemos llegado al término del programa y en nombre de todo el equipo de producción y de quienes hacen posible esta transmisión, les queremos dar las gracias por acompañarnos esta hora. Nos vemos en la siguiente semana por este canal. Se despide de ustedes Neri Montiel. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales de TV UJAT y Facebook. Y recuerden, Consultorio DAX, tu salud en nuestras manos. Hasta la próxima.